Sibinian por venirte, porque la verdad que sabemos que hoy estamos como muy acelerados y hacerse un ratito para venir a contarnos lo que nosotros te queríamos preguntar, que tiene que ver con mucha historia y con mucha información que por ahí nos falta. Cuesta mucho moverse, pero bueno, te agradecemos un montón por eso. Gracias, Gabriel. Ahora hago la presentación correspondiente. Gabriel es licenciado en Sociología y profesor de Sociología en dicha casa de estudios, que es la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Cátedra Libre Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. ¿Cuál es su especialidad? Y el tema, el genocidio armenio. ¿Es así? ¿Es todo esto que acabo de decir? Bueno, buen día, es cierto. Empiezo tomando lo que vos decías, es cierto lo de lo apurado que estamos, pero también es cierto que los diálogos cara a cara son mucho más fructíferos. Así que bueno, se podía haber salido de otra manera, pero siempre es mucho mejor. Así que uno el tiempo se lo hace. Y luego, bueno, por ahí una breve referencia a la biografía personal. Sí, yo soy descendiente de 4 abuelos armenios que han sobrevivido al genocidio que se está conmemorando por estos días. Pero la especialidad, sí, por supuesto, en el tema armenio, porque me interesa por obvias razones, pero la especialidad y la cátedra a la cual hiciste referencia, la cátedra de Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras, que tengo la suerte, el honor de coordinar, es de estudios palestinos. Así que me quedé ahí por la región con 2 pueblos que han sufrido, y bueno, el pueblo palestino está sufriendo también otro actualmente genocidio, ¿no? un genocidio en estos momentos. No es ilógico, calculo, que haber mirado sobre el pueblo árabe, porque el pueblo árabe fue muy solidario en las horas más trágicas del genocidio armenio. Los armenios que sobrevivieron en general, bueno, mis propios abuelos, pero en general las comunidades armenias que están dispersas por el mundo, sobre todo en el mundo occidental, la mayoría de ellos pasó y se arraigó y luego, bueno, en algunos casos emigró luego, en un segundo momento, del seno de los pueblos árabes, cuando los armenios eran desterrados. La mayoría, la técnica la técnica genocida aplicada por el Estado turco otomano fue en gran parte el destierro a los desiertos para que la muerte fuese por inanición, por hambrunas. Bueno, los que sobrevivían llegaban a Siria y desde Siria se iban hacia Beirut, Líbano, incluso hacia Palestina. Entonces la nación árabe fue muy solidaria con el pueblo armenio en sus horas más trágicas y bueno, trabajar la cuestión de Palestina hoy creo que es un imperativo moral. Bien. Y justamente eso, ¿cuál fue qué pasó con el pueblo armenio? A ver si puedes introducirnos contextualizarnos, enmarcarnos un poco de qué fue lo que pasó, en qué época. Bárbaro, yo le preguntaba a la compañera cuánto tiempo teníamos, porque claro, porque es una historia de larga duración, pero si uno tuviese que explicar justamente en función de cómo ustedes me lo están preguntando. Bueno, el pueblo armenio es un pueblo nativo de la región del Caucásica, bueno, de la meseta de Armenia, hoy en día meseta de Anatolia, se conoce, el este de Turquía. Para referenciar dónde nació el pueblo armenio, dónde se desarrolló, hay 3 lagos, Sevan, Urmia y Van, que están justamente en el corazón de lo que hoy en día es Turquía, Irán, Armenia, en esa región, arriba de los ríos de la Mesopotamia asiática. El pueblo armenio es un pueblo nativo. Es un pueblo originario, un pueblo indígena de esa región que ha vivido por miles de años allí. En un determinado momento histórico, los pueblos túrquicos, que llegan desde el Asia Central, no son originarios. A partir del siglo XI, estamos hablando hace 1000 años, por eso trata de compactar, llegan los pueblos túrquicos y dominan a las poblaciones nativas de la región. De hecho, hoy la República de Turquía está en esa región. Pero son pueblos que en su momento invadieron la región, bueno, ya hace más de 1000 años que están viviendo ahí, por supuesto, ya tienen generaciones y generaciones de pueblos nativos, ya se han mestizado. Los pueblos siempre dominando, siempre en una situación de supremacía, digamos, de ejercicio de dominación, no en una situación simétrica ni mucho menos. Ocurre que sobre fines del siglo XIX las tensiones que se venían acumulando por milenios en el marco del despliegue colonial imperial de las potencias europeas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, digamos, una referencia, la institución política más estable que generaron los pueblos túrquicos en la región fue el sultanato otomano, el conocido imperio otomano. Sí. Los armenios estuvieron bajo el imperio otomano durante 4 siglos, el imperio duró 6,
Se conoce mucho el Imperio Otomano por las novelas que han dando vueltas y demás. Sí. Bueno, los armenios estuvieron sometidos al dominio otomano. Lo cierto es que ese sultanato otomano comienza a desmembrarse sobre fines del siglo XIX por presión básicamente de las potencias coloniales imperiales, Gran Bretaña, Francia, Inglaterra. El sultanato empieza a perder territorio, empieza a recluirse y se recluye sobre justamente el territorio de lo que hoy es la República de Turquía. Perdió territorios en África del Norte, perdió territorio en la península balcánica, en el sudeste europeo, perdió territorios en el Cáucaso, se recluye y surge un plan panturquista que establece que a partir de ese momento Turquía se iba a constituir en ese territorio, que no iban a perder más territorio y que Turquía iba a ser para los turcos. Lo digo de manera muy vulgar. Sí. Lamentablemente los armenios estuvieron en las coordenadas temporales y geográficas más difíciles, más trágicas, porque hubieron otras minorías en África, en el sudeste de Europa, en el Cáucaso, que lograron emanciparse del yugo otomano. De hecho, hoy son estados independientes, como Grecia, las naciones árabes, no sin problemas, por supuesto, no sin crímenes, sí, pero el pueblo armenio estuvo justamente en esas coordenadas geográficas en donde los turcos definieron su plan, de que eso iba a ser Turquía, que Turquía iba a ser para los turcos y que aquellos que sobrevivieran en ese territorio debían ser turcos e islámicos. Los armenios no eran turcos y eran cristianos y decidieron, bueno, el exterminio, así con la crudeza que uno lo puede decir, o se sometían a ese dominio, se turquificaban, se islamizaban o eran exterminados. Bueno, finalmente los armenios no se sometieron a ese dominio, 1,5 millones de armenios fueron exterminados. Bueno, las excusas las de siempre, muchas similares a las que nosotros tenemos en nuestra Argentina, una amenaza exterior en el marco de una guerra mundial, claro. Son agentes prorrusos, no van a ser leales al imperio en el marco de la guerra, pero en realidad fueron las excusas como para exterminar una minoría cristiana, que no solamente fue la armenia, sino que también fue la siria, que también fue la griega póntica. Bueno, traté, no sé si en 5 minutos de... Es tremendo y te agradezco un montón la claridad con la que explicaste todo esto, que es tan difícil, porque para nosotros que estamos de este lado, que tenemos 200 y pico de años de historia, contar todo esto en tan breve y tan claro, ¿no? Que nos pueda explicar cómo llegaron a ese exterminio, digamos. ¿Y ahora? No, a mí me surge, 110 años después, ¿por qué Turquía no reconoce, digamos, ese genocidio? Bueno, lo que pasa que la República Moderna de Turquía es producto de ese genocidio. Cuando yo les digo el plan de Turquía para los turcos y la islamización de su población, es el genocidio constituyente de lo que hoy en día es la República de Turquía. Argentina también tuvo un genocidio constituyente. Sí. El Estado argentino Sí, claro. Y bueno, en ese sentido es igual, solamente que los armenios fueron exterminados en su enorme mayoría y los que sobrevivieron mayoritariamente están fuera de Turquía. Hay comunidad armenia en Turquía, aunque parezca paradójica, es muy minoritaria, pero la mayoría de los armenios están fuera. Entonces, entre otras cosas, para Turquía revisar ese proceso histórico implica asumir su responsabilidad, claro. Y la obligación posterior de reparación. Claro. Y en ese sentido la reparación, desde nuestra perspectiva, yo pertenezco a una de las instituciones de la comunidad armenia, que es la Unión Cultural Armenia, es una reparación simbólica, que tenga que ver con restaurar los monumentos, con reconocer la presencia armenia, el pedido de disculpas. Pero los turcos, la República de Turquía también puede percibir que la reparación tenga que ver con reparaciones de tipo económicas o territoriales, porque hay corrientes políticas que lo plantean. Entonces yo creo que entre esas cuestiones y además lo complejo que debe ser para un Estado y para la sociedad política y civil de ese Estado, que hace 100 años se constituyó en función de ese crimen genocida y lo ha negado durante tanto tiempo, asumir ese pasado histórico debe ser sumamente complejo, ¿no? Ojalá que algún día la sociedad turca, para su propia sanación, reconozca que en el seno de su territorio y entre su población abrevaba una población armenia, era una cultura muy diversa. La cultura medio oriental, la región de la cual estoy hablando, es sumamente diversa. Mis abuelos eran de un pueblo llamado Marash, Zeytún, Adana y demás. Ahí confluían los pueblos, estaban en la misma comunidad, habían árabes, kurdos, turcos, armenios, asirios. Eso era el pasado de ese territorio, de esa región, por supuesto con supremacías, pero ese pasado, ojalá para el propio pueblo turco y para su Estado alguna vez reconozcan esa diversidad cultural, esa riqueza, esa convivencia, pero bueno, tiene que ver con procesos políticos. Hoy
justamente parecería ser el momento menos adecuado, porque en Turquía hay un proyecto neo-otomanista, pan-islámico, que reivindica ese pasado en términos de la criminalidad, ¿no? Discúlpame, el pan islámico, ¿qué sería? ¿Qué es ese concepto, pan islámico? Hay... bueno, yo les decía al principio de trabajo la cuestión de Palestina, hay toda una islamofobia y hay toda una construcción orientalista sobre el Islam que se pone como un todo, como un peligro, como el extremismo. Eso no es así. Dentro de las comunidades islámicas, dentro de los países islámicos, hay un proyecto que es el Islam político, que tiene que ver con justamente organizar en términos políticos al Estado a partir del criterio islámico. Bueno, eso es el riesgo, porque de ahí surgen los estados islámicos, el integrismo y el hecho de los fundamentalismos. El Estado turco actualmente y su conducción coquetea bastante con ese proyecto, con el Islam político. Digamos, no es una de las expresiones más acabadas, pero sí ha reivindicado ese pasado. Y si van por esa vía con ese criterio de no convivencia, que no es histórico en el Islam, yo les decía al principio, hubo un momento en donde dijeron, bueno, acá se cristianizan todo, se turquifican todos, pero en el Islam convivían en situación, insisto, de subordinación, como dije, como súbditos de menor categoría, las otras religiones, los pueblos del libro, los cristianos, los judíos, cuando en la Europa cristiana estaban persiguiendo y masacrando a esas diferencias, en el sultanato otomano convivían, coexistían, insisto, en relación de subordinación, pero coexistían. Bueno, hay una tergiversación del legado islámico, y hoy en día esa tergiversación que se expresa a través del Islam político está bastante presente en el Estado turco. Y hay un proyecto, además de neo-otomanismo, que tiene que ver con aumentar la influencia de Turquía en la región, que lo vemos en Siria, que lo vemos en Libia, que lo vemos en Nagorno-Karabaj, aliado a Azerbaiyán, en donde hace muy poquito tiempo, en el 2023, 120.000 armenios fueron desterrados de su territorio milenario, Arsaj. Así que bueno, hay una continuidad de esos planes. Por eso les decía que es muy difícil que hoy en día el Estado turco revise su historia, todo lo contrario. Pero bueno, hay fuerzas democráticas al interior de Turquía que pelean también. Y bueno, veámoslo como nuestra sociedad, digo, porque parece muy complejo. Nosotros tenemos todavía hoy en día quienes reivindican el genocidio originario, los pueblos originarios, quienes reivindican el genocidio de la dictadura, y tenemos quienes peleamos en contra de eso. Bueno, en Turquía sucede lo mismo, solamente que la correlación de fuerzas es adversa. Yo te traigo un poquito para Argentina, porque el 24 de abril se celebra el día, no tengo acá las notas, pero se me va, bueno, se celebra básicamente, o sea, se celebra se conmemora el aniversario del genocidio armenio, y es feriado para la población armenia en Argentina, para los descendientes de armenios. Entonces, mi pregunta, que un poco la respondiste al principio, es, digamos, ¿cuál es la población armenia que hay en Argentina en principio? Si es mucha, si es poca. Y en segundo lugar, ¿cuál es la importancia de que un país como Argentina reconozca que hubo un genocidio contra la población armenia en Turquía? Sí, efectivamente, el 24 de abril es una fecha simbólica para el genocidio armenio, porque así como el genocidio en Argentina no empezó el 24 de marzo, hay un proceso de acumulación genocida previo. Bueno, el genocidio armenio no empezó el 24 de abril, había matanzas y crímenes que se pueden ya constatar sobre fines del siglo XIX, pero el 24 de abril de 1915 es el día en el cual la intelectualidad armenia de Estambul fue tomada prisionera, los docentes, los religiosos, los líderes políticos, empresariales y demás, intelectuales, y fueron, digamos, exterminados a los días siguientes. Se toma como el día del inicio, digamos, como el día simbólico. Entonces, luego, esa fecha es conmemorativa del genocidio. Aquí en Argentina hay una ley desde el año 2006 que tiene que ver con el Día de la Tolerancia y el respeto entre los pueblos, una ley, digamos, sacada por el Parlamento Nacional. Los armenios, los descendientes de armenios pueden optar por trabajar o no ese día, pero bueno, se hacen actos conmemorativos. Ayer hubo uno en el Teatro Avenida, del cual participó León Gieco y demás. Hubo una marcha de la Embajada Turca, la Unión Cultural Armenia hizo un acto en la Plaza Armenia, bueno, misas. Lo cierto es que es una fecha conmemorativa, y en Argentina es el único país del mundo, y no es casualidad,
en donde los tres poderes de Estado tuvieron alguna manifestación en relación al reconocimiento del genocidio. En ningún país del mundo ha sucedido eso. En Argentina hay una ley, el propio Poder Ejecutivo en su momento mandó la ley a través de Néstor Kirchner, pero también Raúl Alfonsín en 1987 en la comunidad armenia reconoció el genocidio, y a su vez también el Poder Judicial, a partir de un juicio que llevó a cabo el escribano Gregorio Airabedián, lamentablemente fallecido hace muy poquito tiempo, en un juicio por el derecho a la verdad y al duelo, similar e inspirado en el juicio que Patricia Walsh hizo en relación a su padre, cuando estaban cerrados los tribunales en función de las leyes de la impunidad. Patricia Walsh se presentó planteando que ella quería saber qué había sido de su padre, digamos, dónde estaban sus restos, cómo habían sido su asesinato y demás. Bueno, el escribano Gregorio Airabedián hizo lo mismo en relación a su familia. No pedía la punidad, digamos, del Estado turco, sabía que el Estado argentino no tenía esa potestad, pero se presentó ante el Estado argentino reclamando el derecho a la verdad y al duelo. Bueno, el Estado argentino, por supuesto, no le pudo responder lo que pasaba con sus familiares hace 100 años en el Imperio Otomano, pero sí hay una sentencia judicial que dice que justamente no puede hacer eso porque esos crímenes, en donde el escribano perdió a la totalidad de su familia, se dieron en el marco de un genocidio. Entonces se utilizó en una sentencia jurídica la categoría de genocidio. Es en el único lugar del mundo en donde hay una sentencia judicial, en donde hay una ley y en donde el Poder Ejecutivo, a través de sus máximos dignatarios, reconoció el genocidio. Así que eso es muy valioso, y eso tiene que ver obviamente con que en Argentina hay un movimiento de derechos humanos muy poderoso, muy potente. Bueno, no tengo por qué explicarlo porque ya sabemos. ¿Y cuántos armenios o cuánta la pregunta que también te hacía, cuánta gente es de la comunidad armenia? Bueno, ahí que puede ser allegados también, no necesariamente sangre, o aceptan a otros. No, sí, bueno, justamente eso es lo que pasa, porque yo les decía, bueno, yo soy segunda generación, ya nací en Argentina, soy argentino, por supuesto, pero ya luego las nuevas generaciones se integraron cada vez más plenamente en la comunidad. Se dice que hay alrededor de 100.000 armenios, descendientes y demás, pero ya la comunidad es bastante más híbrida, hay más mestizaje. Si bien, por supuesto, mantienen la cultura, el idioma, las danzas, las tradiciones y demás, ya se integran en la comunidad armenia personas que han sido allegadas, se han casado. Bueno, yo tengo mis propios hijos, mi compañera no es armenia, los chicos van a las instituciones armenias. Bueno, eso ha pasado mucho, y hay otra gente que se ha alejado porque el propio proceso de asimilación en las sociedades mayores es un proceso lógico, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que sí, digo, yo que vengo de Santiago del Estero, en la gastronomía, nuestra comida está muy relacionada con tus tierras lejanas, tus raíces. Sí, bueno. Y creo que, no sé si acá, pero en general en el norte argentino, digo, nosotros comemos muy parecido, que me parece a la comida, nos dejaron esa impronta cultural que para mí es muy valiosa. Es como es tradición mía criolla comer kipi, no sé, empanadas. Es riquísimo. La tripa rellena, que eso me parece que me dijeron todo de allá. Gastronómico, estaría muy bien. Hummus, bueno, todo eso que ya es más, ya llegó más para acá, pero esos fueron los árabes. Berenjena, bueno, pero claro. No, ojo, que nosotros también, por eso yo decía, la cultura del Mediterráneo oriental, del levante mediterráneo, es de convivencia. Claro, por eso. Los armenios tenemos muchas en común con los árabes, y por eso también, cuando, volviendo al punto inicial de la conversación, solidarizarse con la causa palestina para la humanidad es un deber moral. Pero particularmente para los descendientes de armenios, porque hemos tenido lazos muy directos, históricos, y mucha afinidad, mucha afectividad con el pueblo árabe. Y bueno, hoy el pueblo palestino está atravesando exactamente el mismo proceso. Lo único, desde hace décadas, está hoy en Gaza, en los territorios palestinos ocupados, hay un proceso social genocida en curso en su fase de exterminio, porque lo que hay sobre Gaza es una política de exterminio, de limpieza étnica. Así que bueno, hay cuestiones que tienen que ver con las biografías personales que te van inclinando, y bueno, cierta sensibilidad en la temática de derechos humanos. Yo también... Gabriel, pero esto ocurre efectivamente, ¿es un deseo o ocurre efectivamente que la comunidad armenia, por ejemplo, se solidariza o se sensibiliza con lo que ocurre en Palestina, o es tu especificidad, digamos, también de estudios que te lleva ahí? Bueno, no, hay casi un sentimiento natural, entre comillas,
que no se expresa muchas veces, que es medio inorgánico. Hay una simpatía, uno lo percibe. Luego hay instituciones que responden a distintas ideologías, intereses. La institución a la cual yo pertenezco, que es la institución, la Unión Cultural Armenia, la causa palestina es una bandera. Okay. Es una bandera simbólicamente y materialmente. El otro día marchábamos frente a la residencia del embajador turco con la bandera palestina, con la bandera de los pueblos originarios, con la bandera del Che, con la bandera argentina y demás. Hay otras instituciones que no. Hay otras instituciones que plantean que en realidad la causa armenia es una causa nacional que debe circunscribirse estrictamente a lo armenio y no ejercen esa forma de solidaridad activa. Pero hemos logrado en algún sentido muchos avances, porque por lo menos ya no es tan común, porque lamentablemente lo era, actividades en conjunto con el sionismo acá en Argentina, porque habían instituciones armenias que hacían trabajos con la DAIA, con la AMIA, que son defensoras del Estado de Israel y defienden hoy en día, en el marco de un genocidio, todavía al propio Estado de Israel. Bueno, por lo menos esos avances los hemos logrado. También es cierto que hay otra cuestión que tiene que ver con la geopolítica. Yo les decía hace un ratito que Armenia, hay armenios de Artsaj. Bueno, Artsaj es otro capítulo, pero es una continuidad del genocidio, que fueron desterrados hace 2 años de su tierra histórica, milenaria. 120.000 armenios que fueron expulsados. En la guerra de Artsaj, en la segunda guerra, la guerra de los 44 días del 2020, hubo una alianza muy manifiesta entre Turquía y Azerbaiyán. Por supuesto, son pueblos túrquicos, pero con el apoyo decisivo del Estado de Israel. Entonces ahí los armenios se vieron frente al propio Estado de Israel como enemigo. Entonces también eso hizo que haya cierta distancia. Entonces hoy en las comunidades armenias propagar la voz pro-palestina no es tan complejo como era en su momento. Pero digo, por cuestiones obvias e históricas debió haber sido así siempre. Claro. Y si alguien quiere profundizar en el tema, ¿hay alguna actividad a la cual pueda asistir para seguir profundizando? ¿No? Tenemos un flyer, si lo pueden poner un poquitito más grande, así lo compartimos. El genocidio armenio, pasado y presente de un exterminio sin fin. Es una cátedra libre, estudios armenios. ¿Nos contás un poquitito esto cuándo arranca? Hoy. Hoy, justo, 29 a junio, perfecto. Sí, son 6 clases, si yo no recuerdo mal, la de hoy, 4 clases de mayo y creo que hay una de junio. Bueno, luego por ahí tendría que dar... Hasta el 17 de junio, dice ahí. Entonces deben ser algunas clases más. Y bueno, es una cátedra libre de estudios armenios, igual que la Palestina, depende de la Facultad de Filosofía y Letras. La referencia de esas cátedras es la Cátedra Libre de Derechos Humanos, la que creó Osvaldo Bayer hace más de 30 años. Bueno, estas cátedras, la de Palestina, la de Armenia, son cátedras hermanas menores, porque la otra tiene un enorme peso simbólico, valor, y bueno, es una cátedra señera. Bueno, la Cátedra Libre de Estudios Armenios ofrece ese seminario en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras a partir del día de hoy. Bien, ahí podemos profundizar todos estos temas, que son muchos, son muchos, pero bueno, buscando siempre el acuerdo, la paz y esto de que decías vos, que se puede, se hizo, se vivía en paz y se podía entre todos juntos, sin matarnos convivía. Y sin genocidios. Bueno, yo no sé, por ahí quedaba como una reflexión para el final, no sé si estamos llegando al final, pero ya porque ustedes deben estar pensando en ustedes, tal vez los oyentes, bueno, este tipo vino, no sé, con el turbante de hace 100 años y se bajó acá. Yo soy plenamente argentino, estoy recontra contento de que le ganamos a Boca antes de ayer. ¡Ay, Dios! O sea, ya la tuvo que matar. No digo, tengo una semana hermosa, ahora me enteré que echaron a Gago, o sea, soy uno más entre todos nosotros y nosotras, solamente que vengo con un inventario, todos venimos con un inventario al planeta, entonces tenemos nuestras huellas, nuestras marcas, nuestras biografías. Esta es una que me ha tocado y hay que resignificarla, no es que uno se ha quedado en el pasado, ni siquiera es que se ha quedado en esos territorios. Aún así tiene una vigencia sorprendente, porque en Palestina, digamos, pero justamente esa es la tarea. Las fotos del genocidio armenio no son fotos color sepia que han quedado en el pasado, se recrean en otras figuras, en otras imágenes, y si tenemos esa sensibilidad particular, porque hemos sido criados en el seno de una comunidad en donde estas historias en algunos casos no se contaban, porque estos traumas son muy difíciles, pero en otros sí se han contado, y luego tuvimos la posibilidad de estudiar, de reflexionar, de formarnos, es para que esto no suceda nunca más. Claro. O sea, no es solamente
la justicia para con el pueblo armenio, que por supuesto la merece, sino porque no pueden haber nunca más genocidios. Entonces esa es la enseñanza, y bueno, uno está aquí en Argentina 110 años, todavía trabajando, militando, dando clases, investigando, para entender los procesos históricos y para ver qué de esos procesos históricos están presentes hoy aquí. Cuando empezamos segregando, excluyendo, marginando, hostigando a las minorías, sean cuales fuesen, en aquel tiempo fueron los armenios cristianos, sirios, pónticos, griegos, hoy pueden ser los extranjeros aquí, los pobres, claro. Los cartoneros o como se los defina. Bueno, estamos empezando un camino sumamente peligroso, entonces es ahí donde hay que empezar a trabajar por el derecho de todos los seres humanos a la misma libertad, a la igualdad de derechos, bueno, lo que ya está establecido. Entonces ese es el sentido de seguir recordando también, más allá de las cuestiones y las biografías particulares, comunitarias y demás, de tener presente estos crímenes, porque estos crímenes no pueden volver a suceder y hay que tener muy en claro cómo comienzan. Las políticas supremacistas, segregacionistas, racistas, violentas, indefectiblemente pueden concluir en eso. No necesariamente, pero pueden llegar a concluir en eso. Gabriel, nos vamos con tus palabras y tu reflexión. Muchísimas gracias por estar y bueno, espero que sigamos viéndonos. Bueno, la próxima tal vez para hablar de Palestina. Claro, porque me encanta. Listo. Cerramos acá, nos vemos mañana.